Ya, entonces voy a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Entonces, atención, por favor. Voy a trabajar el rococó y el arte, neoclásico, ¿sí? Entonces, se lo estoy llamando revoluciones burguesas, ilustración, rococó y neoclasicismo, ¿no? Entonces, aquí faltaría poner revoluciones burguesas, eh, grandes monarquías, ilustración, rococó y neoclasicismo. ¿Por qué? Pónganme atención, porque se trata justamente de, ¿no es cierto?, unas épocas en que las monarquías, tanto francesas como inglesa, incluso el sacro, yo diría el imperio austrohúngaro, ¿no? Están en su mayor expresión, ¿no? También hay otras expresiones como, digamos, pues, eh, por ejemplo, el imperio prusiano, ¿ah? Pero también al mismo tiempo está habiendo una lucha por la libertad contra esas grandes monarquías, ¿no? Entonces, es una época que va entre el siglo XVIII y XIX, ¿no es cierto? Va entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? ¿No es cierto? Y es una época muy importante porque tiene contradicciones, ¿sí? Entonces hay dos cosas que hay en esa época al mismo tiempo, ¿no? ¿No? Entonces hay dos cosas que están en contradicción en ese entonces, ¿no? De un lado las grandes monarquías que están consolidándose mucho y de otro lado la lucha por la libertad, por la república. Entonces son dos cosas contradictorias que hay, ¿ya? Entonces es eso que está habiendo, dos, dos fuerzas que se están contradiciendo, ¿no? Entonces tenemos que, de un lado, el arte rococó, que es el arte barroco del siglo XVI-XVII, pero totalmente sensualizado, ¿no? Un arte sensual, un arte absolutamente pues mundano, ya no es como el arte de Rubens, de Velázquez, ¿no? De Tiziano, un arte expresivo, como habíamos visto en la clase anterior, un arte teatralizado, un arte lleno de sensualidad, de emoción, ¿no? Pero más religiosa, ¿no? O sea, era más religioso el barroco tenía más fuerza en Dios, en responder a los renacentistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya esta época pues del siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, al mismo tiempo que los burgueses no están comenzando a luchar por la libertad, al mismo tiempo también otros burgueses están sensualizándose, ¿no? Es un arte más cortesano, es un arte más erotizado, ¿no? Mundano, se ven cortesanas, desnudos, actos eróticos, gente en la campiña paseando, ¿no? Entonces ese es el arte rococó, ¿no? Más colores, colores más vivos, ¿no? En cambio en el otro arte, en el barroco anterior, todavía los colores eran sobrios, ¿no? Acá no, acá son totalmente muy llamativos, ¿no? En cambio, el otro arte, el que va a fines del XVIII hasta el siglo XIX, mediados del XVIII al siglo XIX,
se llama el neoclasicismo, que es contrario más bien al rococó, que es un arte más bien que va, este arte tiene que ver más con las grandes monarquías, ¿no? No se olviden ustedes que en el Europa del siglo XVIII se están fortaleciendo las monarquías después de la guerra de los 30 años. Ustedes sabrán que entre 1618 a 1648 hubo una guerra sangrienta en Europa entre religiones y también el Sacro Imperio Germano Románico y otros imperios y otros pueblos, ¿no? Que se desmorona la iglesia en el poder y comienzan a surgir los estados-nación. Después de ello, se llama el Tratado de Westfalia, ¿no? Entonces, después de ello, ¿no es cierto? Hay toda una especie de ¿cómo les digo? Eh, Crecimiento de las monarquías, ¿no? Eh, Vuelven las monarquías a hacerse grandes, ¿no es cierto? Comienzan a tener su prosperidad, ¿no es cierto? Es la primera revolución industrial, que así lo llaman, ya está habiendo la maquinaria, están habiendo ya la electricidad, está empezando a la química, ¿no? Ya hay unas pequeñas máquinas de vapor que están cambiando el mundo, ¿no? Entonces, entonces, como está cambiando el mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay grupos que están fortaleciéndose, ciudades, imperios que se están fortaleciéndose. Entonces, eso implica que están también creciendo en su economía y también estos pueblos están yendo con más intensidad a sus colonias, ¿no? No olviden ustedes que Inglaterra tiene colonias en China, en India, Inglaterra tiene colonias también en África, Francia lo mismo, ¿no es cierto? Ya también Inglaterra tiene colonias en Norteamérica, ¿no? Francia igual en América. Entonces, son épocas de las colonias, ¿no? Los monarcas ya están gozando de los avances que tienen los burgueses, ¿ya? Eh, entonces, van van a sensualizarse, ¿no? O sea, de lo que estaban luchando con el barroco por la religión, por conservar los valores religiosos, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Después de la guerra de los 30 años, que es una guerra sangrienta, en donde se matan católicos contra protestantes, los viejos políticos del Sacro Imperio Romano Germánico contra los sajones, ¿no? En fin, ¿no? Entonces aquí ya se va relajando, ¿no? Ya va habiendo opulencia, va habiendo, después de esas guerras religiosas santas, ¿no? El mundo se va a mundanizar, ¿no? Entonces el arte rococó es ese arte de la mundanización del mundo, ¿no? Entonces, pero contra esos grandes imperios que también cometen abusos, cometen falta de libertad, que son grupos, familias, castas, dinastías que están oprimiendo al mundo, pues se levantan también los burgueses, ¿no? Los burgueses se levantan, los burgueses se levantan y comienzan a luchar por la libertad, ¿no? No, pues que tanta cosa, la monarquía, tanto rococó, miren, frívolos, ¿no? Pues están ahí haciendo de todo, frívolos en demasía, ¿no? Estos feudales, ¿qué se creen, no? Entonces comienzan también, pues,
el abuso de los feudales contra el mundo, ¿no? El abuso de los feudales contra el resto del mundo, el abuso de estos señores, ¿no? Y va a haber pues, levantamientos populares, ¿no? Eh, los feudales no producen casi nada, son cortesanos, son políticos, tienen el poder político, ¿no? Y frente a ellos pues está la burguesía, ¿no? La burguesía que es activa, que son los que producen la riqueza, los más cultos, los que mueven la economía, los que mueven las ideas, socialmente es el grupo más numeroso, ¿no es cierto? Pero sin embargo no gobiernan, ¿no? No gobiernan. Entonces va a surgir un arte más al estilo de Roma, al estilo pues romano, ¿no es cierto? ¿No? Un estilo románico, ¿no? Que va a heredar del Renacimiento, va a volver a traer los cánones romanos y con una idea de el bien común, la res pública, ¿no? Una lucha contra la monarquía, ¿no? Entonces, esos son las dos tendencias artísticas que va a haber en el siglo XVIII, ¿no? Incluso un poco entrado al siglo XIX. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Observaciones, preguntas, por favor. Preguntas, ¿van yendo bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí? Sí, profe, todo bien. ¿Va yendo bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? ¿Continúo? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna Profe, por pregunta? favor. ¿Alguna observación? ¿Se está notando claro las dos escuelas, las dos tendencias del arte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está quedando claro? ¿Continúo? Ya, continúo. Continuamos, ¿ya? Entonces, un poco para entender estos dos artes, dos corrientes artísticas, digo yo, para entender estas dos líneas artísticas, quiero con ustedes hacer una especie de ubicación en el contexto, ¿ya? Entonces, digamos que el siglo XVIII, ¿no? Se caracteriza por esta lucha entre la razón contra la creencia, ¿no? Lo razonable contra la creencia. Es el gatopardismo que yo siempre hablo, ¿no? Cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Ese se llama un gatopardismo, ¿no? Eh, entonces, un poco para entender el siglo XVIII o el neoclasicismo sobre todo, que es lo que más, es a lo que más le vamos a dar fuerza, hay que entender un poco los antecedentes del arte, ¿ya? Eh, entonces tenemos una sociedad que después de Roma, digamos que hay dos mundos que se crean en el planeta, dos tendencias. Una tendencia es la tendencia liberal, que va a nacer en todo el mundo celta, y otra es la tendencia, digamos, la tendencia, digamos, paternalista, corporativa, feudal, ¿no? Que va a surgir en el mundo latino, ¿no? Entonces, ustedes saben que Roma deja muchas ciudades-estado divididas. O sea, una vez que cae Roma y se inicia el feudalismo, uno de los problemas que tiene el mundo occidental es esta división en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudad-estado tenía su propio dios que era un dios pagano, ¿no? Que era generalmente un ex
emperador romano, Aurelio, Marco Tulio, Cicerón, Tito Livio, César, ¿no es cierto? En fin, Diocleciano, en fin. Entonces, cada uno de estos espacios era un espacio, como les digo, absolutamente separado. Entonces, el problema es que como estaban separados, ¿no es cierto? Vamos a entender la opresión, ya estamos un poco entendiendo el arte medieval, ¿no? Un poquito yendo desde atrás adelante para entender cómo es que llegamos al neoclasicismo, ¿no? Entonces, como ya les he dicho, los vikingos, por acá arriba los magiares atacaban, por acá el sur, desde el siglo VII el Islam. Y ante eso, como ya hemos dicho, se crea una sociedad totalmente corporativa. ¿Por qué? Porque como tienen que unirse, ¿no es cierto? Este mundo dividido, para unirse, optan por la fe religiosa. Como acá están divididos y tienen todos diferencias, y no van a poder estar unidos para contrarrestar el ataque de los enemigos, entonces se unen bajo una sola fe, pero se unen de la siguiente manera, se unen con la siguiente condición: yo voy a ser cabeza y mi hijo, así sea un inepto, va a ser rey, cabeza. Tú vas a ser pie, siervo, y tu hijo, así sea un virtuoso, uno que tenga méritos, no va a poder subir arriba. Entonces se crea la sociedad medieval, y de ahí viene el arte medieval que estamos acá pintando, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta premisa, para que Europa se salve de estos peligros, como estaba dividida, pero se salve de estos peligros, se organiza de esta manera. Y no solo Europa, sino todo el mundo medieval. Está también Asia, está también Japón, también el mundo medieval islámico, algunos del África, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esta forma? Para que tú hagas caso y te organices así, te unas bajo este esquema, tienes que creer en algo. Te hacen creer que si te portas bien, vas a ir al cielo, si obedeces, ¿no? Si vas a renunciar, ya no estés peleando por subir, no, te quedas en el cielo. Pero si te rebelas, te vas al infierno. Que el único que se comunica entre el hombre y Dios, el único medio es la iglesia, ¿no? Entonces, eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto eso como se crea una iglesia para que tú dependas de ellos, ¿no? Era la época, no se olviden, en que para ser emperador, ¿no? Los emperadores eran santificados por la iglesia, ¿no? Entonces, la única intermediaria, ¿no? Entonces, si te quedas calladito, te vas al cielo. Si te quedas, ¿no? Y aquí está una pintura, ¿no? que les he traído de Andahuaylillas y Huaro, las pinturas del barroco andino, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, tu hijo será rey, así sea inepto. Tu hijo del campesino será siervo, así sea talentoso, ¿no? Entonces, esto se llama la sociedad corporativa, ¿no? Que funciona como un cuerpo. Bueno, y también los 7 sacramentos. Entonces, todo el arte medieval, ¿no es cierto?, yendo hacia atrás, pues obedece a este orden de cosas, ¿no? Los 7 sacramentos que controlan tu vida desde el nacimiento, tu niñez, hasta la tumba, ¿no? Los 7 sacramentos. Entonces, habíamos dicho nosotros que la libertad empieza cuando el arte, cuando la sociedad occidental y los valores se van hacia Constantinopla, luego de la invasión, ¿no? Luego vemos cómo en Constantinopla, ¿no es cierto?, florece todo lo que es Roma de Oriente, así lo llamaban, ¿no? El arte griego y la lógica griega. Otra forma de la
Otra raíz importante de la libertad en el arte es lo que hace el Islam, ¿no? La cultura islámica desarrolla el arte griego y lo lleva a Europa mediante España, ¿no? Y también otros medios mediante Constantinopla. Entonces, el arte va a enriquecerse por todos estos antecedentes, ¿no? Ahí está, el Islam lleva Grecia al mundo, ¿no? Y también el Islam, pues, no solo lleva a Grecia al mundo, sino que lo mejora. Comienza a estudiar Grecia, desarrolla su ciencia, la matemática, ¿no? Las ciencias duras, química, física, biología, ¿no? Todo es el Islam, literatura, ciencias sociales, ciencias humanas. Entonces, el liberalismo entonces comienza a crecer los artes de la libertad, y hemos dicho, con todo el arte celta, ¿no? Luego con los burgos, el arte, lo que se llama el arte godo, ¿no? O gótico llamado, ¿no? El arte gótico, este arte así al cielo grande, ¿no? Con estas formas bonitas, es del mundo gótico, de los germanos, que más tarde van a invadir Europa. Como hemos visto, Europa se forma de la invasión de los godos, ¿no? No se olviden eso, ¿no? La Europa es producto de la invasión de los godos de aquí, de la Europa del Este, que invaden toda Europa, ¿no? Con su nueva forma de vida, ¿no? Y se llama arte gótico, ¿no? Y el neoclásico tiene mucho de arte gótico, ¿no? Entonces luego tenemos el siglo XVI, ¿no? Fíjense, para ya entender el arte neoclásico, ¿no? Tenemos el siglo XVI, donde todo este movimiento cultural florece en Florencia, los celtas, los burgos, ¿no? En Italia sobre todo, ¿no? Y fruto de esto viene la reforma que no es sino una manera moderna, capitalista de entender el mundo, y también tiene el problema de la reforma es que no desarrolla el arte. Un problema fuerte de la reforma que se aprovechan mucho del cual se aprovechan mucho los católicos, es que los reformistas no tenían arte. Entonces se enteran que los reformistas no tenían arte y ¡plum!, les meten el barroco, carambas, y el barroco es una ventaja porque educa más, ¿no? La gente se educa mucho más por la visualidad que por la lectura, ¿no? Entonces, los protestantes eran más lectores, los barrocos más visuales, ¿no? Entonces ahí vemos cómo contra el barroco, pues, vienen las cruzadas, ¿no es cierto? Perdón, contra la reforma, ¿no es cierto? Ya con la reforma ya las cruzadas se han ido, ¿no? Pero ya, mira, han habido cruzadas en el siglo IX, en el siglo XIV, en el siglo XVI, viene, o sea, toda una historia de la opresión, ¿no? Cómo es que la iglesia va teniendo, y la sociedad medieval va teniendo errores, ¿no? Y se recupera, ¿no? Bueno, hemos visto entonces la guerra de los 30 años, ¿no? En Europa, una terrible guerra que va a provocar que el arte barroco, ¿no es cierto?, nazca, porque esa guerra es la que impulsa el arte barroco, ¿no? Prácticamente el arte del siglo XVII, ¿no? Porque es una especie de luto, ¿no? Entonces hemos visto el arte barroco, pero vuelve el arte por la libertad. Ya como hemos dicho, el rococó comienza a desprenderse de lo religioso y empieza el neoclasicismo, ¿no? Entonces ahí también empiezan las grandes revoluciones, ¿no? El arte neoclásico es el arte de las grandes revoluciones, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, ¿no?, que las revoluciones van en ascenso desde el siglo XVII en que Oliver Cromwell, ¿no?, la revolución cromwelliana en Inglaterra, sigue con la revolución norteamericana, continúa con la revolución francesa, pero también entra en declive estas revoluciones después de Robespierre. Robespierre toma el poder desesperadamente, ¿no?, y radicaliza la revolución burguesa, o sea, lo vuelve radical,
se vuelve criminal. Francia está siendo atacada por todos los lados y Robespierre, ¿no es cierto?, desesperado, radicaliza la revolución y al radicalizar la revolución, ¿no es cierto?, genera más enemigos en la contrarrevolución. Y la contrarrevolución gana, lo saca Robespierre y restaura el feudalismo, ¿no es cierto? Esa restauración del feudalismo es lo que nosotros conocemos como el arte neorromántico, ¿no?, que va a suceder al arte neoclásico. Entonces, el arte neoclásico está en este contexto de los hechos políticos. Son tres contextos, ¿no? Uno es la revolución de 1650, la revolución parlamentaria de Oliver Cromwell, que conquista la libertad. Otra, la revolución norteamericana de Jefferson. Y otra, la revolución francesa de Danton, ¿no? Entonces, en este contexto se da el arte neoclásico. Oliver Cromwell, ¿no es cierto?, es la primera figura, la primera conquista de los burgueses que toma el poder en Inglaterra, ¿no es cierto? Y aquí está la ilustración, ¿no es cierto? Este es Delacroix, la revolución guiando al pueblo, un arte neoclásico, ¿no?, que tiene todos los indicios del arte renacentista griego, la sociedad de la ilustración, ¿no es cierto? La ilustración viene a ser una lucha contra las monarquías opresivas. Monarquía viene de la palabra mono y arkeim, un solo, el poder en uno solo, ¿no? O oligarqueim, o en pocos, oligo, pequeños, pocos, ¿no? Entonces, aquí se viene todo este movimiento enorme, las revoluciones burguesas, ¿no es cierto? Los grandes inventores de la industria, la máquina de vapor, el uso del petróleo, la química, la electricidad, ¿no es cierto?, van desarrollando la economía, pero no solo una economía, sino que al mismo tiempo que desarrollan la economía, se va conquistando la libertad, se va diciendo que por qué un grupo de gente medieval, creyente, ¿no es cierto?, ociosa, que no produce nada, que solo pide impuestos, que solo tiene castas, que solo tiene privilegios, que dice tener sangre azul, ¿por qué ellos van a gobernar y no trabajan nada, no producen ni siquiera la tierra? Porque les hacen trabajar a sus vasallos y solo cobran tributos y gastan su plata en lujos, en joyas, en fiestas, en guerras inútiles, ¿no es cierto?, entre castas, mientras nosotros los burgueses inventamos cosas, hacemos ciencia, ¿no es cierto?, hacemos mejoras en la vida, vivimos en democracia, no oprimimos a los demás, nos respetamos entre nosotros mismos. ¿Por qué ellos van a seguir gobernando, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ya pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Nosotros producimos todo, somos los mejores, los más inteligentes, los que movemos la industria, la economía, la sociedad, las mejores ideas, la ciencia, pero son otros los que gobiernan. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, todo ese movimiento contra la monarquía, todo ese movimiento contra la opresión, ¿no es cierto?, se llama la ilustración, pero también otros autores muy famosos lo llaman las revoluciones burguesas. ¿Por qué burguesas? Porque la burguesía, ¿no es cierto?, es más adelantada, es más democrática, es más igualitaria, tiene ideas más superadas, ¿no es cierto?, frente a una monarquía que se está quedando, ¿no?, como por ejemplo la monarquía de Luis XIV en Francia, que era una monarquía muy barroca, que vivía en Versalles con fiestas, lujos y una serie de frivolidades, ¿no? Entonces, todo ese movimiento social, político, económico, mental, filosófico, que se llama la ilustración, ¿no es cierto?, el enciclopedismo, Diderot, de D'Alembert, ¿no?, Voltaire, Rousseau, ¿no?, se llama el neoclasicismo en el arte,
y en la parte política, social, histórica, se llama Ilustración y Revoluciones Burguesas, ¿no? Pero no todo es bonito, ¿no? Alguna gente que existe, ¿no es cierto?, utiliza todas estas cosas importantes para la libertad del ser humano, mientras otros agarran y todo lo van hacia atrás. O sea, no toda la ciencia, la tecnología, el liberalismo siempre va hacia adelante. A veces ocurre que la ciencia, la tecnología, la modernización, otros más bien con eso mismo van hacia atrás, ¿no? Entonces, esa es la trampa, ¿no? Entonces, no crean ustedes que porque alguien es moderno, porque tiene mejor tecnología, el carro del último modelo, la computadora más moderna, por eso ya es demócrata, un hombre, digamos, buena persona, que respeta al resto. No, no, no. Pueda que también eso mismo lleve hacia atrás. Y eso es lo que ocurre en el siglo XIX, ¿no? El problema de la época del arte neoclásico es de que, pues, como les he contado, en 1795 entra en crisis las grandes revoluciones ilustradas y burguesas. Por lo mismo que les he dicho, Robespierre se radicaliza y da paso a que la monarquía, el feudalismo, retome el poder. Entonces, esto va a generar más tarde, y esto lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿no? Ya es un tema, ya otro tema, pero ya para adelantarles, va a generar que este colonialismo, ¿no?, de los grandes imperios, inglés, francés sobre todo, ¿no?, italiano también está metido ahí, y Prusia, ¿no?, pero sobre todo son los grandes imperios, ¿no?, Inglaterra y Francia, que siempre han tenido la preponderancia en Europa hasta fines del siglo XIX, ¿no?, en que ya Norteamérica, desde fines del XIX y XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve imperialista, ¿no? Entonces estos grupos van a volver a ocupar con más intensidad sus colonias y van a crear el Estado-Nación. Yo le pongo con Z, ¿no?, porque se asocia al fascismo. El Estado-Nación son monarquías pero modernas, más racistas, donde se dice que aquí tiene que gobernar una sola cultura, un solo pueblo, una sola raza. Fíjense, atención a lo que acabo de decir. El racismo fuerte, fuerte, fuerte empieza acá. Entonces, hay una especie de lo que yo llamo darwinismo social. Es bueno que ustedes investiguen esto del darwinismo social, puesto que el darwinismo social pues es una lógica según la cual es un mal uso de la teoría de Charles Darwin. Charles Darwin es un científico que crea la teoría de la evolución de las especies, en la cual sostiene que las especies se desarrollan, ¿no es cierto?, de más simples a más complejas a partir de la adaptación continua. Pero estos señores agarran la teoría de Darwin y dicen, no, 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 el más fuerte tiene que dominar, que hay mejores y peores. O sea, distorsionan la teoría de Charles Darwin, la distorsionan esta teoría tan linda del darwinismo social y la convierten en racismo. Entonces el siglo XIX, posterior al neoclasicismo de las revoluciones burguesas, es un siglo de gatopardismo. Cambiar todo para que no cambie nada, y como hemos visto, retrocede la lucha por la libertad, los lobos se disfrazan de corderos, se disfrazan de demócratas, de burgueses, ¿no? ¿Ya? Y luego pues se crea el Estado-Nación, y luego el nacionalismo, más tarde el fascismo, ¿no? En fin, entonces, señores alumnos, esta sería algunas pinceladas generales, conceptuales sobre el arte neoclasicista, rococó y neoclasicista que nos tocaba ahora. Algunas preguntas, nos hemos quedado con dos.